Hoy vamos a terminar esta serie, ¿verdad? Pero no es menos importante que las anteriores. Y es que, como siempre estamos hablando, ¿verdad? Que en este camino hacia la meta vamos a tener obstáculos, vamos a tener tantas cosas que nos van a aparecer en el camino, adversidades y problemas, o tiempos de mucha bendición en las que nos podemos apartar del camino también. Y una de estas fortalezas, pues yo creo que para los tiempos de adversidad es muy importante, en este inicio de año también, es la esperanza. Hablamos también de lo que son los enemigos de la esperanza, ¿verdad? Y cómo podemos alimentar la esperanza, lo hablamos la entrega anterior, que es cómo la puedo alimentar con oración, con palabra de Dios, rodeándome de personas que tienen fe y sirviendo a los demás para quitar mis ojos de mí mismo. Y hoy vamos a recordar también qué es la esperanza, ¿verdad? La esperanza es esa expectativa llena de fe que algo bueno está por venir. Y en la palabra de Dios vamos a ver muchas historias de hombres y mujeres que de forma impresionante fortalecieron la esperanza y no solo la fortalecieron, sino que alcanzaron la victoria, alcanzaron las promesas, aún en medio de las más grandes adversidades. Y hoy vamos a hablar de tres personas, tres personajes bíblicos que nos son un ejemplo para recordar cómo podemos fortalecer nuestra esperanza en Dios. El primero del que vamos a hablar es de Abraham. Él pues nos enseña esperanza contra esperanza. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Y así será tu descendencia. Y esta escritura, ¿verdad? Dice que Abraham no solo tuvo esperanza, él tuvo una esperanza más allá de lo natural, más allá de lo que veían sus ojos, más allá de la lógica humana y de las circunstancias. Es esa esperanza que no se basa en lo que vemos o entendemos o creemos que puede pasar, sino se basa en la confianza absoluta en las promesas que Dios nos ha hecho. Y eso es esperanza contra esperanza, confiar sin ver nada. Y no solo sin ver nada, sino ver lo contrario, ¿verdad? A lo que es la esperanza humana. Él había recibido una promesa, ¿verdad? Pero ellos, Abraham y Sara, eran muy mayores para tener un hijo según las leyes humanas. Sin embargo, ¿verdad? Abraham eligió creer en vez de dudar de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y tener esperanza contra esperanza es quitar nuestra fe de nuestras propias fuerzas, de las capacidades, de las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Y ponerlas en Dios. Es tener esperanza a pesar de la contradicción de la situación. Cuando tenemos una contradicción, sabemos que es algo que no solo no es posible, sino que es todo lo contrario. Pero ahí nace la esperanza, ¿verdad? Y el resultado fue ver esa promesa cumplida y el nacimiento de su hijo Isaac. Y en nuestra vida, ¿verdad? Tener esperanza contra esperanza es tomar la decisión y elegir creerle al Señor en vez de ver la contradicción, en vez de ver la imposibilidad. Es tener la certeza que estamos esperando en Dios y que Dios es capaz de todo. El segundo personaje del que vamos a hablar es de Habacuc. Todos conocemos esta cita porque nos gusta, ¿verdad? Pero es una esperanza en medio de la incertidumbre. Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Habacuc enfrentó tiempos difíciles. Si leemos con detenimiento el libro de Habacuc, ¿verdad? Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, su esperanza lo llevó a alabar a Dios, aun cuando no había señales de ningún cambio inmediato. Y esta escritura es una de las declaraciones más profundas de esperanza en medio de la adversidad. Habacuc vivió en un tiempo de gran angustia, cuando las circunstancias parecían apuntar a la desesperación. Sin embargo, ¿verdad? Habían dificultades externas, la escasez, los recursos, la desobediencia del pueblo, la invasión de los enemigos, y en medio de este caos, la respuesta de Habacuc no fue quejarse ni rendirse, sino eligió poner su esperanza en el Señor. Y a pesar de la falta de evidencias visibles del cambio, él toma esa decisión. Y hay tiempos, ¿verdad?, en los que tenemos escasez, en los que no hay resultados, hay tiempo en los que hay como un estancamiento, ¿verdad? Y nada cambia. Y encima que no cambia, los tiempos son difíciles. Todo sigue igual, pero sigue mal.
Y es ahí cuando Habacuc declara: con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y él toma la decisión de alegrarse en el Señor, porque la alegría no era cosas, no eran las cosas, no eran las provisiones, no eran las cosas terrenales. La alegría era el Señor. Y él expresa esta alabanza, ¿verdad? El Señor diciendo: el Señor es mi fortaleza, él hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Y este pasaje nos inspira a pensar que la esperanza no es algo que sentimos o que recibimos o que conseguimos. La esperanza es una decisión. Y Habacuc decidió alegrarse en el Señor. ¿Y qué decisión tomamos nosotros hoy, verdad? Nos alegraremos en el Señor. Recordemos, verdad, que el corazón se llena de esperanza al saber que la alegría no viene de lo que tenemos delante, de lo que ya poseemos, de lo que tenemos, ni de las circunstancias. La alegría viene del Señor que está en nuestras vidas. Y por último, vamos a hablar de Elías, la esperanza que no termina. En Primera de Reyes 19:7 dice: levántate y come porque largo camino te resta. Yo creo que el contexto de esta escritura es muy importante recordar que Elías, ¿verdad? Era un profeta valiente y acababa de experimentar una gran victoria espiritual al derrotar los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sin embargo, después de esta gran victoria se encuentra exhausto, está desanimado, está temeroso y a punto que desea la muerte y se siente incapaz de continuar con su misión y se va al desierto. Y Dios no le deja solo con sus temores y su desesperación, sino que le envía un ángel para fortalecerlo con alimento y agua y le declara estas palabras de esperanza: largo camino te resta. Y estas palabras no solo eran un llamado para que Elías se levantara de esa situación en la que estaba, sino que era una promesa que su vida aún tenía un propósito. Quizás él pensaba que su misión ya había terminado, pero Dios le recuerda que su historia no se había terminado aún y que el largo camino le quedaba por recorrer. Y muchas veces, ¿verdad? La falta de esperanza nos lleva a pensar que ya hemos hecho suficiente, que quizás alguien quizás piensa que ya terminó su camino, que ya solo le queda pues esperar que pase el tiempo, quizás esperar la muerte o esperar a que pasen cosas porque ya no hay nada más que hacer. Pero el Señor hoy nos vuelve a decir: levántate porque largo camino te resta. Y es una declaración de esperanza con la que yo quisiera terminar esta serie, ¿verdad? Cuando perdemos la esperanza, pensamos que ya todo está terminado, no hay posibilidades, sea la situación que sea por la que hemos tal vez estado orando por mucho tiempo o estamos pasando un tiempo difícil en nuestra vida y nos refugiamos como Elías, nos vamos a un desierto, nos aislamos y nos sentamos a esperar que pase el tiempo o pues ya hasta aún como él tenía deseos de muerte, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos renueva la esperanza diciendo: largo camino te resta. Y yo creo que en este mensaje, ¿verdad?, de esperanza que yo quiero dejar con esta serie de fortalecer la esperanza, debemos fortalecerla, cobrar ánimo, nuevas fuerzas y confiar que Dios hará posible lo imposible, como lo hizo con Abraham. Tomemos la decisión de alegrarnos en el Señor, aunque nada florezca. Tomemos la decisión de alegrarnos en Él, porque la alegría no viene de las cosas, sino viene del Señor. Y recordemos esto: aún no hemos terminado. Falta mucho por hacer, aún hay mucho camino que recorrer. Cobremos ánimo, fortalezcamos nuestra esperanza como lo hizo Elías, ¿verdad? Porque el largo camino nos resta y sigamos en este camino hacia la meta.